versos en esta tarde, ¿verdad? Muchas veces uno cuando predica dice, voy a hacerlo un poco a verso, ¿verdad? No porque no quiera uno usar la Biblia, sino porque se hace todavía más difícil para que las personas puedan seguir la predicación. Pero ahora, hermanos, quiero que ustedes tengan su Biblia y que se preparen, que calienten los dedos, ¿verdad? Porque la vamos a usar bastante. Dicen que un día caluroso en el sur de la Florida, un niño decidió ir a nadar en una laguna que estaba detrás de su casa. Salió corriendo por la puerta de atrás y se tiró al agua y nadaba felizmente. Pero no se daba cuenta que un cocodrilo estaba cerca y que estaba viniendo hacia él. Su madre desde la ventana miraba y vio con horror cómo el animal se venía acercando hacia él. Enseguida ella corrió hacia su hijo y le gritaba desesperadamente, pero de una voz tan fuerte. Oyéndolo, el niño se alarmó y se dio la vuelta y comenzó a nadar en dirección a su madre. Pero fue demasiado tarde. Desde el muelle, la mamá agarró al niño, pero a la misma vez el cocodrilo le mordió las piernas. Y dice que en ese momento la madre lo agarraba y estaba batallando con este cocodrilo. Y aunque el cocodrilo tenía más fuerzas que ella, aunque el cocodrilo era más grande que ella, dice que ella peleaba y jalaba al niño y gritaba por auxilio. Dice que en ese momento iba pasando un hombre que andaba cazando y escuchó los gritos de esta madre y corrió, y como andaba un arma, mató al cocodrilo y así pudieron salvar al niño. Dice que días después, cuando el muchacho estaba en el hospital, llegó un periodista que quería saber la historia, qué es lo que le había pasado a él. Y dice que el periodista le preguntó, ¿puedo ver tus cicatrices donde te murió el cocodrilo? Y dice que el muchacho hizo la colcha a un lado y le mostró las cicatrices que estaban en sus piernas de los dientes que el cocodrilo cuando la había mordido. Pero dice que le dijo, pero debería haber estas también. Y dice que se subió las mangas y le dijo, pero mire estas, porque estas son las marcas, cicatrices, donde mi mami, dice que le dijo, me agarró tan fuerte y me metió las uñas, que mire cómo ha dejado. Estas muestran, dice, que mi mamá estaba peleando por mí. Y dice que en ese momento, este periodista dice que lo volteó a ver y se sonrió, porque al muchacho no le importaban las marcas que este cocodrilo le había hecho. Lo que a él dice que le daba felicidad eran las cicatrices de lo que su madre había peleado contra este animal para salvarle a él la vida. Nosotros, hermanos, estábamos en peligro de muerte eterna. Y si no hubiera sido por el grande amor de Dios, nosotros estuviéramos destinados, como dice la Escritura, para una perdición eterna. Si es cierto, lo confieso, tengo cicatrices del pecado que yo he hecho, pero también en mi vida hay cicatrices del amor de Dios, como sé que las hay también en sus vidas. A mí me gusta, hermanos, cuando mi esposa viene a donde mí y me recuerda cuánto ella me ama. A mí me gusta cuando mi madre se acerca a mí y me dice y me recuerda cuánto ella me ama. Muchas veces mi mamá dice, ¿te acordás cuando estás chiquito? Y cuenta tantas cosas, ¿verdad? Y eso le trae a uno una satisfacción, le llena a uno, ¿verdad? Su corazón, su mente. A mí me gusta cuando los seres queridos me brindan su amor. Pero en esa tarde yo quiero compartir con ustedes este tiempo para que recordemos el amor más importante
que nosotros tenemos, podemos adquirir, podemos gozar y podemos, hermanos, vivir en esta vida. Y es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Y ahora quiero que nos tomemos este tiempo para hablar acerca de ese amor. Abran sus Biblias al libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Ya sé que todos lo saben, pero es bueno, hermano, recordar el amor que el Señor tiene para sus hijos, recordar el amor que el Señor quiere de que nosotros no nos olvidemos que Él tiene hacia nosotros. Dice el capítulo 3, versículo 16 de Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo voy a leer una vez más, pero más despacio. Quiero que le pongan más atención. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si ustedes tienen un lápiz, si ustedes tienen algo con que marcar su Biblia, no les digo vandalize your Bible, no les digo de que le falten el respeto a la Biblia, pero saben que es bueno anotar, es bueno subrayar, es bueno hacer notas, porque así uno se acuerda cuando uno escuchó una explicación o algo. Y es bueno, si ustedes tienen para marcar ahí, quiero que marquen en 4 porciones de este versículo. Lo primero que quisiera que ustedes marcaran, si lo pueden hacer, es amó Dios. La segunda que quiero que ustedes marquen es ha dado. La tercera es cree. Y la cuarta es vida eterna. De eso vamos a hablar ahora. Hermanos, muchos tienen el concepto de que en realidad Dios es un personaje enojado, rencoroso, un dictador que está enfurecido y no se aguanta para que se llegue el día en el cual Él va a castigar a esta humanidad. Pero la Biblia nos dice en este verso de que Dios amó. Dios amó al mundo. Y cuando decimos Dios amó al mundo, nosotros cuando podemos oír la palabra mundo, ¿verdad? No está hablando acerca del planeta Tierra, sino que Dios amó a las personas, a nosotros que vivimos en este planeta Tierra. Dice, Dios amó al mundo. Dios amó a los habitantes de esta tierra. Ahora, nos podemos preguntar, ¿lo hizo por conveniencia? ¿Ustedes creen que le convenía al Señor amarnos a nosotros? Muchas veces nosotros, ¿verdad?, en nuestras relaciones, en nuestra vida, buscamos bastantes cosas que son convenientes para nosotros. Trabajamos en un lugar porque nos conviene más, porque vamos a ganar más. Vivimos en ciertas áreas porque nos conviene vivir ahí, que ahí nuestra familia crezca, porque hay mejores escuelas, porque hay, en verdad, mejores carreteras, porque hay mejores casas. Venimos a este país porque nos convenía venir aquí, porque en nuestros países no existen o no existían las oportunidades que nosotros tenemos aquí. Muchas de las decisiones que nosotros tomamos como humanos son por conveniencia, por un mejorar personal. Pero ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿le convenía a Dios amarnos a nosotros? Siendo nosotros pecadores, siendo nosotros tan necios, siendo nosotros tan rencorosos, siendo nosotros, ¿verdad?, y las cosas feas que tenemos, ¿le convenía a Dios?
amarnos a nosotros? ¿Verdad que no? Él nos amó, Él nos ama porque a Él le plació, hermanos, porque Él quiso hacerlo. Nadie lo forzó. Él decidió, ¿verdad? En un momento, en un tiempo, Él decidió amarnos a nosotros, aunque las cosas feas que Él sabía que íbamos a hacer, aún los pecados que íbamos a cometer. Él un día decidió amarnos, y por eso que Él decidió es por cual Él ha hecho todo lo que Él ha hecho por nosotros. Somos creación suya, y gracias a Él, hermanos, porque nos ha amado. En este día, si tú dudas el amor de Dios para ti, te digo, no lo hagas. El Señor te ama. El Señor te ha amado desde el principio. El Señor te seguirá amando hasta el final. Y después de eso, todavía el amor del Señor estará para ti. Él amó. Dios ama al mundo. Segunda parte es esto. El amor de Dios no solo fue un amor de palabra, no solo fue un amor de pensamiento, no fue un amor interesado, sino que el amor del Señor fue tan grande de que Él dio. Él accionó sobre ese amor. ¿Ustedes alguna vez le han dicho a alguien, yo te amo? Pero en realidad lo dicen nada más, ¿verdad? De palabra, porque no accionan. Muchas veces creo que las mujeres tienen esta queja, ¿verdad? De que nosotros los hombres nos cuesta decir que les amamos. Y cuando decimos que les amamos, lo decimos nada más de palabra, pero muchas veces nuestra acción queda bastante corta, ¿verdad? De las palabras. Dios no fue así. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El amor del Señor dio. Dios siempre ha estado interesado, hermanos, a comunicarse con el hombre. Y vayan a Hebreos, capítulo 1. El versículo 1. Hay mucho espacio. Y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice la Biblia esto: Dios habló a los padres por mucho tiempo, usando muchas formas. El Señor primeramente dio la palabra. Dice que la palabra del Señor está escrita en nuestros corazones. No solo dio la palabra, sino que también dio profetas, personas a cual Él inspiró a que comunicaran, explicaran esa palabra. Pero ¿saben qué? La ley de Él, escrita en nuestros corazones, no funcionó. Las predicaciones que los profetas le dieron al pueblo de Israel tampoco funcionó. Entonces dice que en estos últimos días Él nos ha hablado, Él nos dio palabra, nos dio profetas, pero como eso no trabajó, ahora Él nos ha dado a su Hijo, el creador del universo, el creador de todo. ¿Para qué? Para que todos tengan una oportunidad. En esos últimos días, Él nos habla a través del testimonio del Hijo, Cristo Jesús. En estos últimos días, el Señor nos ha dado un camino. En estos últimos días, el Señor nos ha dado su verdad. En esos últimos días, el Señor nos ha dado la oportunidad.
oportunidad de que creamos. Amén. En los días postreros, ¿verdad? Se les dio y se les habló de muchas formas. Pero como nada de eso trabajó, Él mandó a su Hijo. Pónganse a pensar esto. ¿Cuántos de ustedes aquí, por todos creo que tenemos muchachos, ¿verdad? Ustedes quieren comunicarle algo a alguien. Ustedes les mandan una carta. Pero la persona a la cual ustedes le quisieron comunicar esto no entendió a través de la carta, sino que lo que hizo fue que se enojó con usted. Entonces usted dice, entonces no le voy a mandar una carta, sino que le voy a mandar un telegrama, y voy a pedir que cuando esta persona que lleve el telegrama, que llegue, que él se lo lea personalmente. Y tampoco esta persona entendió lo que usted le quiso comunicar, sino que se enoja más. Usted dijera, entonces voy a mandarle a mi hijo, porque ya que no entendió por la carta, ya que no entendió por el mensajero, tal vez entienda por mi hijo. ¿Usted tuviera el valor de hacer eso? O dijera, 2 veces ya no, ahí que se quede, ¿verdad? Pero el Señor trató de muchas formas de comunicarnos la palabra, y al final dijo, voy a darle lo más precioso que tengo. Y Él mandó a su Hijo, sabiendo que iba a morir, sabiendo que iba a ser sacrificado, sabiendo aún que muchos todavía así no iban a querer aceptar el mensaje que su Hijo traía. Pero eso no detuvo al Señor de amar, y no detuvo al Señor de dar. Y por eso dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y aquí venimos a la tercera, para que todo el que en Él crea. Entonces lo que nosotros debemos hacer es que Dios amó, Dios dio. Y ahora lo tercero es, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Nosotros debemos creer. Amén. Ahora, ¿por qué debemos creer? ¿Por qué es tan necesario de que nosotros debemos creer? ¿Por qué es que nosotros nos tomamos tanto tiempo para predicar? ¿Por qué es que nosotros nos tomamos tanto tiempo para hablar con las personas para que entiendan la palabra del Señor? ¿Por qué es que nosotros nos tomamos tanto tiempo para estudiar la palabra? Porque la Escritura dice que debemos creer, porque el que no cree va a estar en problemas. Romanos capítulo 1 versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, que si creemos en Cristo Jesús, vamos a tener ¿qué? Vamos a tener poder, porque dice que es poder de Dios, y este poder nos va a dar la salvación. Amén. El que no cree no tiene poder, no tiene el poder que esa creencia en Cristo Jesús le da a la persona. Aquella persona que conoce de Cristo, aquella persona que le han contado de Cristo, aquella persona que ha escuchado de Cristo, pero no ha creído en Cristo Jesús, no tiene el poder que ese creer le va a dar. Y por eso voy a decirlo, yo por mucho tiempo pensé que creía en el Señor, pero no lo creía de la forma que el Señor quería que yo lo creyera. Por eso es que habían tantas cosas en mi vida que no estaban caminando correctamente. Porque muchas veces creemos con el intelecto, ¿verdad? Creemos con la mente, creemos, ¿verdad?, con el sentimiento, creemos con tantas cosas, pero no creemos de la verdadera forma que el Señor quiere que lo hagamos. Porque dice que aquí, que el que cree va a recibir poder para salvación
poder para vivir esta vida correctamente, poder para poder hacer lo que el Señor quiere que esta persona haga. Por eso es necesario, hermanos, que las personas y que nosotros creamos como el Señor quiere que lo hagamos. Dice también Romanos 3. Abran su Biblia en Romanos 3, eso lo vamos a leer. Romanos 3, versículo 21 y 24. A 24 dice esto. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Les dio palabra, les dio profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué debemos creer? Porque si yo no creo en Cristo Jesús, no hay perdón de pecado, no hay redención para nosotros, no hay ninguna otra forma de que nosotros podemos venir delante de Dios y tener una relación con Él, porque solo es a través de la creencia en Cristo Jesús. Amén. Que eso se puede obtener. Y esto dice que es gratis para aquellos que creen. No necesitas dinero, no necesitas ir a empeñar tu casa, tu reloj ni nada, sino que lo que tienes que hacer es creer. Es necesario de que nosotros creamos verdaderamente en el Señor, porque si no, no recibimos poder, y si no, nuestros pecados no van a ser perdonados. Y dice también la Biblia, porque si rehusamos a creer, dice que no hay auxilio para nosotros. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está, no dice estará, sino que dice está sobre él. O sea, de que la persona que no cree en Dios, dice que la ira de Dios está sobre esa persona. Entonces, cuando una persona viene y cree en el Señor, la ira de Dios, todo el castigo que Dios tiene preparado, ¿verdad?, para esa persona, ¿qué pasa? Es quitado. Pero aquel que no cree en Dios, esa ira está sobre él. Y va a llegar el momento que esa ira ya no va a estar sobre él, sino que va a ser que va a ser derramada en ese día. Dice que el que cree tiene vida eterna, pero el que no cree, el que se rehúsa a creer, aquel que no quiere creer, dice que la ira de Dios ya está sobre él. Quizás no está siendo manifestada ahorita, pero ya está ahí reservada. Y por eso es que muchas personas dicen: es que Dios es malo, es que Dios los quiere castigar, es que Dios es un Dios de odio, y los cristianos solo predican odio y que destrucción y que el infierno y que tantas cosas. No es cierto, hermano. Dios dice: Dios ha amado al mundo, Dios ha dado la solución a su Hijo, y Dios pide que creamos en ese Hijo, que creamos en la solución de todas las cosas, ¿verdad?, que nosotros hemos amontonado por nuestros pecados, por la vida pecaminosa, por la naturaleza que hemos heredado de nuestro padre Adán. Porque él pecó, nosotros ahora vivimos bajo esa maldición. Pero la solución a esta maldición es Cristo. Amén. Jesús. Amén. Así que debemos creer, no debemos de rehusarnos de creer. Ahora esto, ¿qué se debe hacer para ser beneficiario, ¿verdad?, de este gran regalo de Dios? Hechos 8:37 dice: si crees de todo corazón. Vayan a Hechos 8, quiero que ustedes estén bien enterados de esto. Dice Hechos 8:37. Y esa es la historia, ¿verdad?, de Felipe,
y el etíope, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dice que Felipe estaba en un lugar y el Espíritu Santo dice que lo llevó a donde estaba ese hombre. Este hombre estaba leyendo la Isaías y dice que no entendía. ¿Y de quién es de que este profeta está hablando? Entonces dice que Felipe llegó a donde él estaba, se montó, ¿verdad?, al carro donde él estaba y comenzó a explicarle el pasaje de la Biblia que él estaba estudiando. Y dice que cuando ya él había explicado, en el verso 37 le dice esto. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes, le dice. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El amor de Dios no solo fue un amor de palabras, sino que fue un amor que lo llevó a él a la acción. El creer nuestro en Jesucristo no es un creer nada más, ¿verdad?, de nuestra mente, sino que es algo que nos va a llevar a una acción. Lo primero que este hombre dijo es: creo que Jesucristo es quien tú me has dicho que es, y que Él es quien yo necesito en mi vida para poder obtener la salvación y una relación con el Señor. Lo próximo que hizo fue que se bautizó, y se bautizó como una proclamación pública de que él había aceptado a Jesucristo como su Rey y Salvador. Entonces, el creer nuestro tiene que movernos a accionar, a vivir la vida cristiana, a vivir lo que hemos entendido, no de una forma interna, sino que eso tiene que salir y mostrarse, porque también otros necesitan saber esa palabra. Debemos, hermanos, de creer, porque eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Por eso es que nos ha amado, por eso es que nos ha dado a su Hijo, y Él quiere que creamos. Él no quiere que nosotros nos perdamos. Él no quiere que nosotros suframos, ¿verdad?, ese castigo que está preparado para aquellos que se rehúsan a creer en el Señor. Y lo último que yo les dije que subrayaran es vida eterna. Si nosotros entendemos que el Señor nos ha amado, si nosotros entendemos y aceptamos que Él nos ha dado a su Hijo, si nosotros creemos en esto, entonces la Biblia dice que nosotros obtendremos vida eterna. Amén. La ira del Señor está sobre aquellos que no quieren aceptar, que no quieren creer, pero aquel que cree recibirá la vida eterna. El Señor no quiere que nadie perezca, hermanos, no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos tengamos vida eterna. Y por eso, hermanos, Él nos ofrece a su Hijo Cristo Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Segunda de Pedro dice esto. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchas personas dicen: desde hace más de 2000 años ustedes los cristianos están predicando lo mismo y esa venida de Jesucristo nunca pasa. Pues la Biblia dice: no se preocupen. Eso es lo que dicen aquellos que no entienden, pero Dios tiene un propósito. Dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es que se está tardando, sino es que Dios dice: les doy un tiempo más, les doy una oportunidad más. Yo no quiero que nadie perezca, no quiero castigarlos. Es como cuando nosotros padres le decimos a nuestros niños: quiero que hagan esto, lo otro. Yo y tu mamá íbamos a salir, les damos 2 horas, ¿verdad? 2 horas, a nosotros nos pasa esto, 2 horas.
y cuando se pasan las 2 horas decimos, démosle una media hora más, tal vez se desviaron ahí un ratito o una hora, ¿verdad? Y de ahí cuando uno llega y las cosas no se han hecho, ¿verdad? Uno dice, pero le dimos más que suficiente tiempo. Le dimos más que suficiente. O muchas veces nos dicen, ustedes siempre dicen esto y siempre llegan después. Entonces, el Señor, hermanos, nos ha dado más tiempo para que entendamos, para que creamos. No es porque Él no quiere venir, sino es porque Él nos quiere hallar listos. Él nos quiere hallar, hermanos, dedicados al camino de Él. 4 cosas. Dios amó. Dios dio. Dios pide que creamos, si así vamos a obtener la vida eterna. Allí está escrito, dice, miren, este escrito dice, si Dios tuviera un refrigerador, dice, tu fotografía estaría pegada en su puerta. ¿Cuántos tienen fotos de sus hijos en su refri? Yo tengo. También, ok. Dice, si él tuviera una cartera, llevaría en ella, dice, tu foto. Él te envía flores cada primavera. Él te regala un amanecer asoleado cada mañana. Las veces que deseas hablar, Él te escucha. Él puede vivir en cualquier parte del universo, pero ha elegido tu corazón. Reconócele, amigo. Él está loco por ti. Él te ama a ti. Él me ama a mí. Dios no prometió días sin dolor, risas sin penas, sol sin lluvias, pero prometió fortaleza para el día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino. Tanto te ama que murió por ti. Ahora mismo, abre tu corazón y déjate amar por Dios tu Padre. Pónganse de pie.